Padre amante celestial, te agradecemos por tus bendiciones, por tu cuidado, por la paciencia que nos tienes y por el amor con que nos amas tan eternamente. Señor, te pedimos que nos des de tu amor, porque es de la única manera que podemos tener ese amor que solamente tú tienes y que debemos poseer como cristianos para poseer entonces el carácter de Jesús. Te pedimos que bendigas a las personas que están por llegar todavía, que les recuerdes, les traigas aquí a unirse al grupo y que nos ayudes, Señor, para que podamos estar pendientes de tu palabra, para escucharte con cuidado y para seguir tus pasos. Bendice también, Señor, a las personas que verán el video más tarde. Dales también la bendición de tu Espíritu Santo para que lo entiendan, para que aprendan y para que crezcan en ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Repasemos entonces los versículos de memoria. El primero es de Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo es de Segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, o sean las buenas obras de Dios, la rectitud. Y entonces la semana pasada habíamos aumentado uno, que es Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Vamos a repetirlo un par de veces. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Repitamos esa parte solamente por ahora. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Uno y muchos. Otra vez. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Estamos repasando el versículo de memoria que agregamos a nuestra lista la semana pasada, Hebreos 9:28. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque ya no viene a cargar con el pecado nuestro y su culpabilidad y su penalidad. No, ya eso fue en el primer viaje, en la primera visita. Ahora viene para salvación de los que le esperan. Entonces sigan repasando, tenemos hasta ahora 3, Mateo 1:21, Segunda de Pedro 3:13 y Hebreos 9:28. Si tenemos tiempo al final lo repasaremos una vez más. Por ahora entonces pasemos de una vez al estudio. Estamos en el capítulo 4. Llegamos hasta la página 38. El título del capítulo es Un altar y estamos en la sección de Abraham y Melquisedec. La semana pasada hicimos un estudio bastante profundo en cuanto a la relación de Abraham con Melquisedec y también de cómo Melquisedec es un patrón, es un símbolo de Cristo Jesús y su sacerdocio hacia nosotros. Entonces vamos a comenzar con el tercer párrafo de la página 38, porque esto nos da allí un buen resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Si alguno de ustedes no estuvo presente la semana pasada, les invito y les animo a que regresen, miren ese video y entonces luego vuelvan aquí al libro. Es un estudio bastante profundo y no es algo que se escucha muy seguido, así que no lo tenemos muy presente en nuestras mentes. Y para poder saberlo y saberlo bien a fondo, tenemos entonces que oírlo varias veces y hasta repetirlo y enseñarlo, aunque sea enfrente a un espejo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el tercer párrafo de la página 38 y dice: en primer lugar vemos que Melquisedec tenía un rango superior a Abraham.
ya que, de acuerdo con Hebreos 7:7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Y qué fue lo que leímos en la historia de Melquisedec, esa historia cortita en Génesis? Que Melquisedec bendijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, el menor, que es Abraham, fue bendecido por el mayor. Y también porque Abraham le dio el diezmo. Era un tipo de Cristo, ya lo hemos dicho varias veces, era a semejanza del Hijo de Dios, según Hebreos 7:3, que también lo leímos la semana pasada. Era una figura de Cristo por ser al mismo tiempo rey y sacerdote. Tal vez esa sería una buena línea para subrayar, ya que saca allí, resalta ese punto. Su nombre significa rey de justicia. Y Salem, de la que era rey, significa paz. Por lo tanto, no era solo sacerdote, sino rey de justicia y rey de paz. De Cristo está escrito: Jehová dijo a mi Señor. Recuerdan la conversación, ¿verdad? En el Salmo 110, perdón. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, le dijo Dios Padre a Jesús, a su Hijo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el nombre con el que se lo llamará es Jehová, justicia nuestra. Eso viene de Jeremías 23:6. Ahora, lo que quiero también enfatizar, y si ustedes leen el versículo de Jeremías 23:6, se darán cuenta que ya está hablando de Judá y de Jacob, y cómo ellos tendrán, se les llamará Jehová, justicia nuestra. Es el nombre de Cristo también, es el título que él tiene. Pero vayamos a Apocalipsis, vamos a abrir en la Biblia, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:3 y 4. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que ese va a ser nuestro nombre? Bueno, Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia y el último capítulo de Apocalipsis también. Y en los versículos 3 y 4 dice lo siguiente: y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Así que si el nombre de Cristo es Jehová, justicia nuestra, eso es lo que vamos a tener. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? No es que vamos a tener letras, posiblemente sí las tengamos, pero ¿qué es lo que representan esas palabras y esas letras que van a decir allí? Porque el carácter de Dios va a estar en nuestras mentes. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces tendremos el carácter de Cristo, el pensar de Cristo, y Él será nuestra justicia. No es la justicia nuestra, no son las obras nuestras, son las obras de Cristo hechas en nosotros. Ese es Jehová, justicia nuestra. Entonces, sigamos en el siguiente párrafo. Las escrituras se refieren en estos términos a la realeza del sacerdocio de Cristo. Le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, con R mayúscula. Así que es un nombre propio, ¿verdad? Es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono. En su trono. Así que es rey, ¿verdad? Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. No va a haber un desacuerdo entre el reinado y el
el sacerdocio de Cristo. Los dos, como en Melquisedec, están presentes, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y también es nuestro sumo sacerdote, como estudiamos la semana pasada. Página 39. El poder por el que Cristo, como sacerdote, hace reconciliación por los pecados del mundo es el poder del trono de Dios sobre el que se sienta. Tiene el poderío del universo entero, ¿verdad? Ahora, pero el punto principal, por favor subrayen estas dos líneas, pero el punto principal en referencia a Melquisedec es que Abraham vivió en la misma dispensación que nosotros. ¿Por qué? Recuerda que habíamos hablado de lo que es esas dispensaciones. Son unos tipo de categorías que algunas personas muy educadas, avanzadas en estudios y en esto y en lo otro, han dado por tener para diferentes periodos de la historia. Sin embargo, hay un problema con ello, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia no está de acuerdo con esto. Y precisamente este punto de que Melquisedec está también en la misma dispensación nuestra, lo hace claro. ¿Por qué está en la misma dispensación nuestra? Primero que todo, las dispensaciones que se han designado son dispensaciones que, de acuerdo a la definición de los que las han puesto, es que Dios ha obrado de una manera especial para cada dispensación en su manera de salvar. Entonces, por ejemplo, en la dispensación del tiempo de los judíos, esa dispensación era por medio de la ley, así que ellos eran salvos por medio de las obras. Que perezca semejante pensamiento. Si alguien se puede salvar por las obras, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A perder el tiempo? No tenía que haber venido. ¿Y por qué si ellos se salvaron por las obras? Digamos que entonces digan, bueno, es que hasta que no vino no empezó esto. Pero entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros no podamos salvarnos por las obras y tenemos que salvarnos por medio de Jesucristo? Dios no hace acepción de personas. No tiene una forma de salvar al uno y otro de salvar al otro. Desde el Edén a Adán y Eva se les dijo que vendría un Salvador para salvarlos. Entonces, sigamos leyendo aquí. Vuelvo a leer esa misma línea, las dos líneas que acabamos de leer. Pero el punto principal en referencia a Melquisedec es que Abraham vivió en la misma dispensación que nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Porque el sacerdocio era entonces el mismo orden que ahora. Porque Cristo es ¿qué? Del orden de Melquisedec. Quiere decir entonces que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, los dos se conocieron. ¿Y a quién conoció Abraham entonces? A Jesús, porque Jesús viene de la rama de Melquisedec. Así que eran tan cristianos, Melquisedec y Abraham, como somos cristianos usted y yo. Es más, vamos al libro de Hechos. Hechos 4, 10 y 12. Hechos, eso es en el Nuevo Testamento, Hechos 4, 10 y 12. Dice así. Sea notorio a todos vosotros, aquí está hablando el apóstol Pedro, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Acababan de sanar a un hombre que había sido lisiado o paralítico toda su vida. En el versículo 12, entonces, añade el apóstol Pedro lo siguiente: y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo nombre, y es un solo nombre desde el principio hasta el final, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, estamos en la página 39.
Página 39, estamos en el segundo párrafo. Y dice, seguimos allí leyendo, el sacerdocio era entonces el mismo orden que ahora. No es solamente que seamos los hijos de Abraham, sino que somos de la fe. Nuestro sumo sacerdote, quien subió a los cielos, ha sido hecho por juramento de Dios, sumo sacerdote ¿por cuánto tiempo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Así, en un doble sentido, es patente que si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Abraham vuestro padre, dijo Cristo Jesús, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham allá, 2500 años antes de que viniera Jesús, vio a Jesús. Estas son palabras de Cristo dichas. Él vio mi día y se gozó. Abraham era cristiano. Abraham creyó en Jesús. Porque Abraham tuvo fe en Jesús, que es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que él fue cristiano. Nosotros también somos cristianos. El siguiente párrafo va a aclarar todavía más. Abraham, por lo tanto, era cristiano, como el que más de entre los que hayan vivido después de la crucifixión de Cristo. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, según Hechos 11:26. Y escuchemos cómo se explica también, cómo explica esto lo que estamos hablando. Pero los discípulos no eran diferentes después que se los llamase cristianos de lo que fueron antes. Si hoy somos cristianos, pero no nos han puesto el nombre, y mañana seguimos viviendo y nos ponen el nombre de cristianos, somos las mismas personas. El nombre no hace el carácter. Seguimos leyendo. Cuando se les conocía simplemente como judíos, eran ya tan cristianos como después de ser llamados de esa manera. Estamos en la página 39, en la mitad del tercer párrafo. El nombre no supone mucho. Se los llamó cristianos por ser seguidores de Cristo, pero seguían a Cristo antes de que se los llamase cristianos, tanto como lo siguieron después. Abraham, cientos de años antes de los días de Jesús de Nazaret, fue precisamente lo que sería cada discípulo en Antioquía, a quien se le llamó cristiano. Un seguidor de Cristo. Por lo tanto, en el sentido más pleno de la palabra, fue un cristiano. Todos los cristianos y nada más que ellos son los hijos de Abraham. Y para ayudarnos un poquito, por si acaso estamos pensando, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que los cristianos y solamente ellos son los hijos de Abraham? Porque recordemos que aquí no se está hablando necesariamente del linaje que viene por la sangre y los genes como herencia de Abraham. Sí, es cierto que hay personas que tal vez vienen con la sangre de Abraham desde allá hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues los genes se han pasado de uno al otro y de uno al otro. Usted y yo tal vez no los tengamos. Pero el hecho de que tengamos los genes de Abraham o la sangre de Abraham no es lo que califica para la promesa que se le hizo a Abraham y a sus descendientes. La promesa se le hizo a Abraham porque él creyó en lo que Cristo haría por él. Y si nosotros creemos en lo que Cristo hace por nosotros o hizo por nosotros, entonces nosotros también somos de la misma herencia, porque es una herencia por fe, no por linaje. Así que Abraham, en aquel día cuando Cristo regrese, van a haber judíos del linaje por sangre de Abraham que van a estar allí porque creyeron en Jesús. Pero aunque sean del linaje de Abraham, si no creen en Jesús, si no reciben a Jesús, no son herederos de la promesa. ¿Entendemos ahora sí el punto? Espero que sí. Ok. Seguimos ahora en el último párrafo de la página 39. Dice, observarás que en el 7º capítulo de Hebreos se nos refiere el caso de Abraham y Melquisedec como prueba de que el pago de los diezmos no es una ordenanza levítica.
Quiero agregar allí, y solo porque ya lo hicimos la semana pasada, recordemos entonces que a Dios es el único que se le puede confiar con darle a cargo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en uno solo, porque nunca se va a tomar esos poderes intrínsecamente para él solo y quitarnos la libertad. Él nos dio el libre albedrío, no tenía que habernoslo dado porque Él es nuestro creador, lo que le hubiera venido a la mente a hacer, le hubiera estado bien porque Él fue el que nos inventó, el que nos creó, pero nos dio libre albedrío. No nos lo va a quitar porque no quiere tener robots, quiere personas que lo amen y que lo sigan porque lo amamos, no porque no tenemos la forma de decidir. Seguimos ahora sí en el último párrafo. Observarás que en el 7º capítulo de Hebreos se nos refiere el caso de Abraham y Melquisedec como prueba de que el pago de los diezmos no es una ordenanza levítica. Y me gustaría agregar que cuando nos referimos a los diezmos, es mejor pensar en ellos y referirnos a ellos como devolver el diezmo en vez de pagar el diezmo. Nosotros no estamos pagándole nada a Dios. ¿Qué le vamos a dar a Dios que no nos lo haya dado el primero? Es de Él, para comenzar. Se los estamos devolviendo, no estamos pagando nada. Nosotros que vamos a pagar no tenemos nada de nosotros mismos. Así que donde vean en cualquier parte algo de que pagar el diezmo, pónganle ahí. Hagan la nota mental de ponerle ahí, escribirle, para que no se nos vuelva a nosotros una manera legalista y una manera de ir a pensar que, bueno, como yo pagué el diezmo, entonces me tienen que dar algo, tengo que recibir algo porque yo pagué. No, es devolver el diezmo. Sigo leyendo. Mucho antes de que naciera Leví, Abraham devolvió los diezmos y los devolvió a Melquisedec, cuyo sacerdocio era un sacerdocio cristiano. Por lo tanto, los que están en Cristo y por lo tanto son hijos de Abraham, darán también el diezmo de todo. Y como vimos la vez pasada, el diezmo es una décima parte o un 10%, ¿verdad? De las ganancias que el Señor nos da y nos provee. Página 40. Hay que notar que el diezmo era algo bien conocido en los días de Abraham. Este dio los diezmos al sacerdote de Dios como algo natural. Reconoció el hecho de que la décima parte es del Señor. El registro de Levítico no es el origen del sistema del diezmo, sino una simple constatación del hecho. Hasta la propia orden levítica pagó los diezmos en Abraham, según Hebreos 7:9. No se nos informa acerca de cuándo fue dada esa institución al hombre por primera vez, pero vemos que era bien conocida en los días de Abraham. Y los días de Abraham fueron mucho antes del tiempo de Leví y del libro de Levítico, que es donde encontramos esas instrucciones. Sigo leyendo. En el libro de Malaquías, que está especialmente dirigido a quienes viven justamente antes que venga el día del Señor grande y terrible, según los versículos 4 y 5, se nos dice que aquellos que retienen los diezmos están robando a Jehová. Hace un tiempo estaba leyendo algo en cuanto al diezmo y hubo una descripción o una definición de lo que era el diezmo, lo que representa el diezmo. Y me pareció que había algo que como no calaba con el propósito y la forma en que Dios dio el diezmo y ve el diezmo. ¿Cómo es que Dios lo ve? No es como yo lo vea. Eso no es lo importante, es como Dios lo ve, ¿verdad? Entonces me propuse a regresar a la Biblia y espero que ustedes se unan conmigo esta noche. Vamos al libro de Malaquías. Si no saben dónde está Malaquías, pero saben dónde está Mateo, vayan a Mateo, al principio de Mateo, y echen para atrás una página. Y están
en Malaquías 3. Encontré algo muy bello y algo que le agradezco al Señor por haberlo traído a mi mente, por haber traído esa luz. En el versículo 10, ya esto es que se está refiriendo lo que estábamos leyendo ahorita en la página 40, donde dice que se nos dice que aquellos que retienen los diezmos están robando a Dios. Eso es algo con lo que yo he estado familiarizada por mucho tiempo, desde que recuerdo existir. Versículo 10 dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí, o sea, a la casa del Señor, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué manera tan bella de describir el diezmo y la razón por la cual Dios lo da. Pero hemos llegado a pensar en una forma tan distorsionada en cuanto a los pactos de Dios, que precisamente ese es el tema principal de nuestro libro, ¿verdad? El pacto eterno. Hemos llegado a pensar que los pactos son, bueno, sean entre quien sean, y si es entre Dios y nosotros, pues es la misma cosa, pensamos a veces, y entonces si es un pacto, entonces Él tiene una parte que llevar y yo tengo la otra, y si yo cumplo con mi parte, Él tiene que cumplir con la de Él. Y pareciera que eso es lo que dice allí, que dice: probadme ahora, si no, abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y entonces es como para pensar, bueno, ¿de qué está hablando él allí? ¿Será que esto se convierte como en esas máquinas de venta que tienen caramelos o tienen agua o venden diferentes cosas y uno pone allí su moneda o su billete y pone lo que quiere y sale el producto y nos vamos y nunca más nos acordamos de la máquina? ¿Es así como el Señor está hablando aquí? Que vamos aquí a hacer esto y entonces Él nos da lo otro y si yo quiero bendiciones, pues entonces doy mi diezmo, pero si no me importa mucho las bendiciones, pues no lo doy porque al final del cabo. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Él se está refiriendo aquí a una relación en la que no es lo que yo puedo sacar o lo que me van a dar. Eso no es lo que importa, es a quién amo. ¿Con quién estoy en relación? ¿Qué significa para mí este ser con el cual estoy relacionado? En los versículos 8 y 9 dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, allí tenemos la otra cara. Entonces hay personas que dicen: ven, si no devolvemos los diezmos, algo malo nos va a pasar. Porque el Señor dijo: una maldición va a haber. Hermanos, jamás pensemos ni aceptemos ni por un segundo la noción de que Dios o nos va a bendecir o nos va a maldecir, dependiendo de lo que hagamos. Lo que Dios está poniendo aquí claramente delante de nosotros es el hecho de que cada decisión que hacemos tiene una consecuencia, trae una consecuencia. Y entonces, si la decisión que hacemos es pararnos delante de un carro que viene a toda velocidad, ¿qué va a suceder? La consecuencia es que vamos a morir. Pero si decidimos no pararnos delante de ese carro, la consecuencia de esa decisión es que no vamos a morir aplastados por ese carro. Entonces, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo es hacernos saber, darnos a conocer cuáles son las opciones que nosotros podemos escoger, y nunca nos las da a ciegas. Siempre nos dice: esta es la decisión, esta es esta opción y estas son las consecuencias, los resultados de esa opción. Aquí está esta otra, no la escojas porque los resultados de esa van a llegarte allá a la perdición, pero
Tú debes saber qué es lo que vas a escoger y qué es lo que va a venir como consecuencia de la opción que escogiste. Entonces, como les decía, vi estas cosas y cómo estaban apuntando para un lado que no era, no estaba en relación con el carácter de Dios. Entonces, regresé al libro de Malaquías, a este capítulo, y me fui al versículo número 1. Dije, voy a leerlo todo. Qué belleza de cosas las que encontramos allí. En Malaquías, capítulo 3, comencemos a leer el versículo 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Aquí está. Comienza a hablar de un pacto. Un pacto. Y de eso es que estamos hablando en este libro, ¿verdad? Un pacto. ¿Qué es un pacto y qué es tener un pacto con el Señor? ¿Es lo mismo que tener un pacto con un ser humano o de acuerdo con las leyes humanas? Ya hemos hablado de esto y sabemos que no es igual, ¿verdad? Entonces habla aquí, dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías capítulo 3, versículo 11, versículo 1, se nos demuestra allí que las promesas de Dios, lo que Él quiere hacer en nosotros y por nosotros, por medio del Mesías, del Salvador, del que ha de venir, el ángel del pacto, esas son las promesas que Él tiene. Y Él nos dice, ¿me permites? Voy a enviar mi ángel del pacto. ¿Le oirás? ¿Lo aceptarás? ¿Lo recibirás con gozo? ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo los versículos 2 y 3. ¿A qué viene? ¿Qué es esto? ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Háganle un círculo a la palabra, a las palabras purificador y a la palabra lavadores. Versículo 3. Y sentarse para afinar o refinar, dice en otras versiones, y limpiar la plata. Así que cuando hablamos de purificador y lavadores, está hablando de refinar y de limpiar. Porque limpiará ¿a quién? No está hablando solamente de oro y plata, está hablando de oro y plata para ayudarnos a entender cuál es el proceso que Él busca hacer en nosotros, porque dice, porque limpiará ¿a quiénes? A los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Allí comenzamos a ver que si va a haber una ofrenda, si va a haber un regalo hacia Dios, tiene que venir de un corazón que sea refinado, que sea purificado, que sea limpio. Si no, simplemente vamos a verlos como la máquina de vender. Yo pongo mi dinero, sale mi caramelo y yo me voy y me dio lo que yo esperaba. Como resultado de lo que yo puse, me dio lo que yo esperaba. Esa no es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Sigamos ahora con el versículo 4. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios les está recordando. ¿Se acuerdan cuando teníamos esa relación tan bella, tan cercana? Ustedes entendían lo que yo estaba tratando de hacer en ustedes. Ustedes buscaban conocerme, saber más de mí, estar más cercanos a mí. Eso es lo que yo quiero que vuelvan, porque cuando estábamos así, lo que ustedes ofrecían llegaba a mí como un olor suave. Le satisfacía al Señor. Eso es lo que Él busca. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos simplemente como una transacción financiera, no estamos entonces gozando de poder traerle algo al Señor que le agrade. Recordemos también que no somos salvos por obras.
ni somos bendecidos por obras, porque no nos merecemos ni la salvación ni las bendiciones. Dios nos las da porque Él nos ama y nosotros no tenemos ni que pagar por adelantado ni pagar después de haberlas recibido. O es porque le respondemos al Señor, o si no, estamos simplemente tomándolo como un agente de seguros. No nos acordamos del agente de seguros hasta que algo malo sucede en nuestra casa o con nuestro carro. Nunca lo llamamos a nuestro agente y le decimos, oye, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. Ay, qué bueno que te conozco. No, nadie llama al agente de seguros hasta que no lo necesitamos. Y de esa manera pensamos que así también vamos a tratar al Señor. No, Dios quiere tener una relación con nosotros porque quiere darnos y darnos y darnos todo lo que necesitamos y que solamente lo podemos recibir cuando tenemos esa relación con Él. Seguimos ahora en el versículo 5 y dice, en el versículo 6. Porque yo, Jehová, no me mudo, no cambio. Ay, esas palabras son tan bellas. Y a medida que pasan los años y nos envejecemos, menos nos gusta el cambio. Hasta el cambio de que si aquí es donde a mí me gusta poner el cuchillo cuando como, o que si me gusta ponerlo aquí a este lado, o que si me gusta ponerlo allá. Aún esas cosas pequeñitas, ya algo cambió. No nos gusta el cambio. ¡Qué bello! ¡Qué sentido tan especial ha tomado para mí el conocer y el saber que Dios no cambia! La tecnología de hoy, compramos algo y ya antes de salir de la tienda, ya la tecnología es antigua porque ya hay algo nuevo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria a su bendito nombre. Sigamos en el versículo 6. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La bendición, la paciencia de Dios, si hubiera sido porque Él hubiera estado buscando para cobrárselas porque no le han traído los diezmos, Él dice, yo no cambio, por eso no los he consumido, porque Él nos sigue amando. Entonces entendamos bien lo que está diciendo para que no vayamos a tomar su carácter y torcerlo en nuestras mentes y en las mentes de otras personas también. Seguimos ahora en el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Y luego en el versículo 8, como ya leímos, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Esta gente, y no señalemos mucho a esta gente, porque también a nosotros nos puede pasar lo mismo y nos ha ocurrido, estoy segura, ni siquiera tenía noción de qué era lo que habían cambiado, en qué lo estaban robando. ¿Qué lo estamos robando? ¿En qué lo estamos robando? En los diezmos y las ofrendas. ¿En los diezmos? Retornad a mí. ¿Retornad por qué? ¿Acaso cuando nos fuimos? ¿Cuándo nos apartamos? Dios les está diciendo, ustedes no se han dado cuenta que la corriente se los ha estado llevando poco a poco y están lejos de mí. Yo no cambio, yo no me mudo. Retornad, en otras maneras, abrir los ojos a la posición en que estáis para que se den cuenta que aunque ustedes se han movido, yo nunca los he dejado. Gloria a Dios. Pasemos entonces ahora a los versículos 13 al 15. Y dicen, vuestras palabras, aquí el Señor les habla claramente de otras cosas que han estado sucediendo. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? La misma cosa. ¿No se han dado cuenta que han estado hablando mal de Dios, mal contra Dios? Están creyendo que han estado haciendo todo perfectamente bien. Esto suena igual que la Odisea, ¿verdad? En Apocalipsis 3. Señor, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, estoy bien. Y el Señor nos dice, ¿no sabéis que sois pobres, desnudos, ciegos, miserables? Versículo 14. Habéis dicho,
Por demás es servir a Dios. Es en vano servir a Dios. ¿De qué nos sirve? ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? ¿De qué nos sirve arrepentirnos y acongojarnos por lo mal que hicimos? No sacamos nada. Están buscando simplemente un pago. Dame. Versículo 15. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Han llegado al punto en que ya están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Están diciendo, mejor les va a las personas que ni siquiera saben nada de Dios. Son malos, hacen lo que quieren y no les pasa nada. Escapan tranquilamente. Hermanos, nuevamente vuelvo a recalcar. En esto de regresar el diezmo o de dar ofrendas, no le estamos haciendo nada al Señor, no le estamos aumentando nada. Estamos simplemente demostrando que reconocemos que todo lo que tenemos, salud, energía, tiempo, inteligencia, capacidad de leer, de manejar, de caminar, de todo lo que tenemos, inclusive nuestro bolsillo y nuestro dinero, ¿viene de dónde? Viene de Él. Eso es todo. Reconocer esto es todo lo que el Señor está queriendo que nos demos cuenta. Versículos 16 y 17. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirven. Hay solamente dos grupos. O le servimos al Señor 100% de todo corazón, toda otra diferencia, así sea una milésima o una millonésima parte, ya es no servirle. O le servimos o no le servimos, para nada. Regresemos entonces con esto a nuestros libros. Página 40, el segundo párrafo. El argumento es sencillo. Abraham dio el diezmo a Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio por el que viene la justicia y la paz. El sacerdocio por el que somos salvos. Abraham dio el diezmo a Melquisedec porque Melquisedec era el representante del Dios Altísimo y el diezmo es del Señor. Si somos de Cristo, pueden subrayar estas líneas, entonces somos hijos de Abraham. Y si no somos hijos de Abraham, entonces no somos hijos de Cristo, no somos de Cristo. Porque si somos hijos de Abraham, hemos de hacer las obras de Abraham. La pregunta viene entonces a nosotros. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Hay un otro punto a destacar. Si eres observador, te habrá llamado la atención el hecho de que Melquisedec, quien fue rey de justicia y de paz y sacerdote del Dios Altísimo, trajo a Abraham pan y vino. Recuerdan que así decía la historia que leímos en Génesis, ¿verdad? Estos son los emblemas del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Se podrá aducir que el pan y el vino tenían por objeto el sustento físico de Abraham y sus acompañantes. Recuerden que Abraham estaba regresando de liberar a su sobrino y ayudarles a otros reyes de otras comarcas a traer de regreso a las personas que se habían llevado, los que los habían venido a atacar. Entonces, él le devuelve el diezmo a Melquisedec y Melquisedec le da algo para sostenerlo para él y a sus acompañantes también.
es también necesario tomar aquí cuenta del hecho de que cuando en la Biblia se usa la palabra vino, no está hablando de algo que ha sido fermentado. Ni es fermentado, ni es pasado de maduro. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos eso? Vayamos a Deuteronomio 32:14. Yo sé que estamos pasando un poquito del tiempo en que generalmente terminamos nuestra lección, pero quiero terminar este punto completamente. Deuteronomio 32:14. Describe allí de una manera muy interesante y fácil de comprender esto del vino. 32:14 dice así: manteca de vacas. Aquí está haciendo como una lista de todas las bendiciones, la abundancia que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo cuando llegan a la tierra prometida y durante todo el tiempo que los iba llevando. Y les dice: manteca de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. La sangre de la uva, que es lo que sale de la uva cuando se espicha, cuando se machaca, eso es lo que se llama vino puro. No es fermentado, vuelvo a repetir, ni pasado de madurez. ¿Por qué? Porque representa, vamos a Mateo 26, y ahí encontramos a Cristo nuevamente parecido a Melquisedec o siguiendo el mismo prototipo. Mateo 26, versículos 26 al 28. Durante las últimas horas antes de su muerte, él tomó lo que se llama la última cena junto con sus discípulos. Y lo encontramos aquí a Jesús llevando a cabo esta cena y este rito especial que él instituyó esa noche. Versículos 26 al 28. Dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, el símbolo de su cuerpo. 27. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevamente ahí está las promesas de las nuevas promesas, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de que los corderos que se presentaban al Señor tenían que ser completamente sin manchas, sin ningún defecto, sin ninguna parte que les faltara? ¿Cómo entonces vamos a representar la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros como algo que está pasado, fermentado? No puede ser una representación de la pureza y del sacrificio completo y puro que hizo por nosotros. Entonces, seguimos ahora leyendo en el último párrafo de la página 40. En la mitad del párrafo dice: se podrá aducir que el pan y el vino tenían por objeto el sustento físico de Abraham y sus compañeros, pero eso en nada disminuye el significado del hecho. Melquisedec salió en su calidad de rey y sacerdote, y Abraham lo reconoció como tal. Observa la relación en Génesis 14, 18 y 19, lo cual leímos la vez pasada. Pero aquí dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es evidente que el pan y el vino que le ofreció Melquisedec adquirió significado especial por el hecho de que él era sacerdote del Dios Altísimo. Los judíos del tiempo de Jesús se burlaron de su afirmación de que Abraham se alegró de ver el día de Cristo. No podían ver evidencia alguna del hecho. Podemos nosotros ver en esa transacción una evidencia de que Abraham vio
el día de Cristo, que es el día de la salvación. Con esto, amigos, cerramos el capítulo número 4. La próxima vez, entonces, comenzaremos el capítulo 5. Sigan repasando sus versículos de memoria. Recuerden que el último que adquirimos la semana pasada es de Hebreos 9:28. Quisiera también, para los que no tengan todos los versículos, el primero es de Mateo 1:21, el segundo es de Segunda de Pedro 3:13, el tercero es de Hebreos 9:28. Permítanle al Señor que se los pegue, se los ponga en la memoria, porque ese es la obra, el trabajo del Espíritu Santo, es de hacer que estas cosas sean añadidas a nuestra memoria y se mantengan allí y traerlas de nuevo para nosotros. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Amoroso Padre y Dios nuestro, te agradecemos por las lecciones que encontramos en tu palabra, porque por medio de tu Espíritu Santo nos ayudas a entenderlas, nos explicas los significados, los tipos, los prototipos, los patrones que hay para que nosotros podamos entender mejor las lecciones que tú quieres que tengamos, porque tú sabes que las necesitamos. Te agradecemos por Cristo, quien vino a dar su vida por nosotros. Su cuerpo fue dolido, fue herido por nosotros. Su sangre fue derramada. Y Señor, te pedimos que no haya sido en vano para ninguno de nosotros. Esta noche también escuchamos cómo somos miembros o no somos miembros de los seguidores de Cristo. No puede ser la mitad o una cuarta parte o el 98%. Es el 100%. O somos todos tuyos o no somos tuyos para nada. Señor, ayúdanos para que tengamos de ti la fuerza para entregarnos a ti constantemente, de manera que tu Espíritu Santo vaya transformando y formando en nosotros ese carácter que ha de poner el nombre de Jehová, justicia nuestra, en nuestros propios caracteres. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.